En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Para satisfacer las exigencias de las FARC y para poder adelantar con ellos lo que tanto lo enorgullece, el plan de paz, el presidente Santos les entregó el país para que lo convirtieran en el coto de caza de sus inmundicias y de sus apetitos. En otras palabras, les entregó el país para que se enriquecieran fabulosamente a través de la producción y el tráfico de cocaína. Y obviamente lo que hizo con las FARC, lo hizo para el ELN, lo hizo para las otras bandas criminales, lo hizo para todos los bandidos de Colombia que se dedicaron desaforadamente a esa tarea de cultivar, de producir y de enviar a los Estados Unidos y al resto del mundo ese producto maldito de la cocaína. El presidente Uribe había dicho que la cocaína era el combustible que alimentaba todas las guerras. Por ahí empiezan todas las formas de la corrupción, todas las formas de la inseguridad. El presidente Santos con eso destruyó el país. Si usted, querido oyente, le pregunta al alcalde sincero, que sea sincero de cualquier ciudad, ¿cuál es su principal problema?, le contestará que es el problema de las ollas o del llamado microtráfico. Aquí el alcalde Peñalosa ha escondido eso como los gatos debajo de las alfombras esconden sus inmundicias. Y entonces después de haber hecho unas operaciones policiales mal concebidas y mal ejecutadas, regó el problema por muchos sitios de Bogotá que lo están sufriendo con una intensidad pavorosa. En las vecindades de los colegios, en los parques, en todos los sitios hay microtráfico. Y eso es Bogotá. Pregunten lo que está pasando en Medellín, pregunten lo que está sucediendo en Cali, en Barranquilla, en cualquier ciudad, inclusive en las ciudades intermedias de Colombia que uno creía ayer que estaban a cubiertas con el narcotráfico. Santos le entregó el país al narcotráfico y a los violentos, produciendo como problema una inseguridad pasmosa y, lo que es más grave, la corrupción de la niñez y de la juventud colombiana. Pero al mismo tiempo que eso ocurría entre nosotros, nos volvíamos potenciales exportadores de droga a los Estados Unidos y a Europa y al Pacífico en unas cantidades nunca vistas. Y esa era una posición muy peligrosa que el gobierno de Obama toleró como toleró tantas cosas, porque el señor Obama o no sabía dónde estaba parado o no era hombre de buena fe. Pero viene el gobierno de Trump y tenemos las declaraciones de quién va a ser su secretario de Estado. La última noticia es que ya fue confirmado por el Congreso de los Estados Unidos el secretario de Estado, que ha dicho lo siguiente, comillas: exigiré a Colombia compromisos de frenar producción y tráfico de drogas ante el Senado de los Estados Unidos. El problema de la droga, que no fue lo que llaman los americanos un issue, un tema central de la campaña, se convirtió ya en un tema central del gobierno. El problema de la droga, porque la cocaína, como las demás drogas, los demás alucinógenos, son un problema de orden público para esa nación, porque están corrompiendo su juventud y destruyendo las bases de la sociedad norteamericana. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia y qué fue lo que hizo Juan Manuel Santos para destruir toda la política antidrogas del presidente Uribe? Recordémoslo y sinteticémoslo para que ustedes, queridos oyentes, lo tengan presente. Los cultivos de droga, por supuesto, no están al pie de las ciudades, ni en los sitios más concurridos, ni en los lugares que tengan las mejores carreteras. Son un delito y el delito se esconde. Están en lugares apartados, están en medio de la selva, están en los parques naturales. Y es muy difícil llegar a combatir esos cultivos de droga con contingentes de la policía o del ejército. Para decirlo francamente, es imposible. La gran ventaja que tenía el gobierno en esta lucha contra los bandidos era la aviación, la Fuerza Aérea. Y esa se expresaba en primer lugar en los bombardeos a los campamentos de los bandidos,
que tenían que custodiar a los raspachines y a los sembradores de coca y a los que trataban de amenazar el producto de esa coca y de la cocaína, cuando la pasta se convertía en clorhidrato de cocaína. Y por eso los bombardeos eran un elemento esencial de lo que llamaban la guerra o de lo que se llama el combate contra el narcotráfico. Y Santos, para darle gusto a las FARC, prometió que no volvería a hacer bombardeos, como efectivamente lo ha cumplido. En esas cosas, cuando se trata de entregarle el país a los violentos, Santos cumple. No volvió a haber un solo bombardeo en las zonas cocaleras. Primera garantía, garantía esencial para que eso se multiplique y para que eso crezca, como crecen las sombras cuando el sol declina, recordemos la frase inmortal. En segundo lugar, la fumigación personal o manual que se hace con contingentes de trabajadores custodiados por la policía son físicamente imposibles. Porque allá están esperando las FARC con sus contingentes ya protegidos por la ausencia de bombardeos y porque las siembran de bombas estratégicamente ubicadas para matar a los raspachines y porque eso queda muy lejos y es muy difícil para combatir a los que van a erradicar, a los erradicadores. Y eso, por la ubicación, es prácticamente imposible la erradicación manual. La erradicación con glifosato era un elemento esencial en esta lucha contra el narcotráfico. Y recordemos que los cultivos de coca están situados en los lugares más lejanos y menos habitados del país. De manera que el señor ministro de Salud, que es una persona tan querida y que es una persona tan capaz en lo que él sabe, que es un tanto de economía, se equivocó y trató de engañar al país diciéndole que la fumigación era peligrosa para la salud de la gente. Allá en ese sitio no hay sino micos, culebras y bandidos en los sitios donde se siembra la coca. Nunca se probó que el glifosato, que es el Roundup que venden en todos los centros de atención agrícola en el país, el Roundup, que eso fuera peligroso. De ninguna manera se probó. Pero es que además se asperjaba en los lugares más apartados del país y además no se hacía de manera sistemática, que son las condiciones para que eso pueda tener algún peligro para la salud humana. Pero prohibidas las fumigaciones aéreas. Había otro medio para la defensa del país y para el combate contra la droga, que era la extradición. Nuestros jueces no son capaces de enfrentar a los productores de droga, porque los amenazan o los halagan, hacen lo que tengan que hacer para conseguir su libertad y hacen lo que tengan que hacer para impedir que la policía los detenga. Entonces, ¿qué había? Un procedimiento expedito, serio y eficaz para extraditar los bandidos que eran capturados. El narcotraficante sabía que su destino, tarde o temprano, era una cárcel en los Estados Unidos y a eso le tenían pavor. Ahí ustedes recuerdan al señor Perafán, sigue preso en una cárcel en los Estados Unidos. Los Rodríguez Orejuela se van a morir en una cárcel en los Estados Unidos. El señor Leder estuvo ¿cuántos años en las cárceles de los Estados Unidos? Ese es el destino de los narcotraficantes. ¿Qué hizo el presidente Santos? Prohibir la extradición a los Estados Unidos de los narcotraficantes, es decir, de los miembros de las FARC. Y finalmente la extinción de dominio. Esa fue una ley que redactamos de nuestro puño y letra y que empezó a aplicarse con una celeridad y con una rapidez extraordinaria. Ahí teníamos, por ejemplo, una juez ejemplar, Sara Magnolia Salazar, que ha sido después asesora de los Estados Unidos en muchos países de Centroamérica, en los que esa ley, la nuestra, se está aplicando con plena eficacia. ¿Qué pasó en Colombia? Que empezaron las leguleyadas, los rábulas, obviamente con el impulso del gobierno nacional que no quería quitarle la plata a los bandidos, porque la consigna era protegerlos para no crear problemas con las FARC. La ley de extinción de dominio fue otra víctima de Santos y de su gobierno. En conclusión, ni bombardeos, ni fumigaciones aéreas, ni extradiciones, ni extinción de dominio. Resultado,
Como lo dijo el Procurador General de la Nación en frases memorables, Colombia se convirtió en un mar de coca. Y los acuerdos de La Habana y las discusiones de La Habana se convirtieron en la más grande lavandería de dineros ilícitos del mundo. Esa es la realidad. Toro Bravo, el que soltó a la arena a Juan Manuel Santos para que lo torearan unos bufos y para que hiciera lo que le diera la gana en la plaza. Pero ese Toro Bravo cornea. Y ahora está el propio secretario de los Estados Unidos que dice, recordemos la frase, exigiré a Colombia compromisos de frenar producción y tráfico de drogas. ¿Y ahora qué hacemos, presidente Santos? ¿Ahora qué hacemos con las FARC y con el ELN? ¿Los va a bombardear? ¿Los va a fumigar? ¿Los va a extraditar? ¿Les va a quitar los bienes? ¿O pretenderá burlarse también del secretario de Estado de los Estados Unidos? Presidente Santos, usted lanzó a la arena este Toro Bravo. Lo va a cornear. De manera, presidente Santos, que diga qué va a hacer con la política antidrogas de Colombia. Pero dígalo en serio, con hechos. No salga ahora con decretos y no salga con más declaraciones que ya estamos hartos de ellas. Fumigue, bombardee lo que sea necesario, extradite y quítele los bienes a los bandidos si no quiere enemistarse definitivamente con los Estados Unidos y crearle un problema a la economía colombiana de unas dimensiones insostenibles. El Toro Bravo de la cocaína terminó por cornear a quien la ha protegido, a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.